Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos al tren. Lo logramos, llegamos, ¿no? Ya está. Llegamos, gracias a Dios, a Scott Bessent, a Donald Trump y a nuestra increíble capacidad como argentinos para no terminar nunca de hundirnos un poco más. Llegamos con la lengua afuera, con el dólar cabeceando el techo de la banda, con candidatos que no están en las boletas y con boletas con candidatos que no se presentan, pero llegamos. Al fin llegamos. Sin embargo, ahora que podemos respirar tranquilos y prepararnos para ir a votar, resulta que lo que importa no es lo que pase el domingo 26 con las elecciones, sino el lunes 27 con un montón de cosas, a saber, la reacción de los mercados, la respuesta del Tesoro de los Estados Unidos, el efecto en la oposición, el reflejo en la interna del gobierno, si Karina caga tortazos a Santiago Caputo, si el gordo Dan le llena la cara de tweets a Guillermo Francos, también lo que el asesor Conan desde el más allá le diga al expresidente Milei que debe hacer a través del tablero Ouija de su hermana Karina. Es un montón, ¿no? Así no se puede vivir. Este país es una maratón en la que cuando estás por pasar por debajo del arco inflable, ¡pin!, te corren el arco media cuadra más adelante mientras te muestran la botellita de agua y te dicen, dale, dale, dale que vos podés. Así que, más o menos, la situación es esta. De acá al domingo estamos como dando saltitos en el trampolín, tomando impulso y el domingo nos tiramos de cabeza. Lo bueno es que no podemos decir que no sepamos qué hay en la pileta. Ojo, no estoy diciendo que la pileta tenga agua, ¿eh? ¿Vos te vas a tirar? ¿Estás seguro que te vas a tirar de cabeza? Bueno, fíjate. Lo curioso es que a pesar de que las elecciones todavía no llegaron, las nuevas autoridades ya asumieron. Lo hicieron ayer con una gala elegantísima en el Teatro Colón. Mirá qué lindas fotos. Ahí están llegando, qué maravilla. ¡Wow! Qué gente elegante, distinguida. Con la presencia de su CEO global, el excelentísimo Jamie Dimon, el JP Morgan tomó posesión del gobierno. Fue una ceremonia muy emotiva que contó con la presencia de las principales personalidades a las que les interesa el país. Desde el ex primer ministro británico Tony Blair hasta la ex funcionaria norteamericana Condoleezza Rice, desde el troll Marcos Galperín hasta el empresario y lobista Mauricio Macri. Un lujo realmente que el JP Morgan, empresa líder en servicios financieros para empresas y gobiernos, lleve las riendas del país. ¿Es motivo de alegría o no? ¿Será parte esto de las reformas de segunda generación que adelantó el expresidente Milei durante la campaña? Es un cambio que tiene muy entusiasmados a los militantes del gobierno que ayer dejaron ver sus nuevos estandartes en las afueras del Teatro Colón. Mirá en qué se han convertido las ahora ex fuerzas del cielo, debería decir, fíjate. Una hermosura, ¿no? Sin duda la versión más adecuada para los tiempos que corren en la Argentina. Como sea, las cartas de tarot de Karina ya están echadas y ahora solo queda esperar hasta el domingo o al lunes o al día en el que finalmente se pudra todo, porque si algo nos sobra en este país es optimismo, ¿o no? Mientras tanto, vení, subite que ya arranca un nuevo programa. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Una vez más, este viernes, bienvenidos al tren. Voy a saludar a mis compañeros que también están muy contentos de que sea viernes, ¿no, Fabi? Fabi Solano, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Cansada, pero contenta de estar acá y de arrancar un nuevo programa de Bienvenidos al Tren. Con la misión cumplida. Con la misión cumplida, sí, claro que sí. Nos queda una, igual es la de hoy, pero la vamos a lograr. Vamos, yo creo que vamos a lograrlo. Vamos con todo. ¿Cómo estás, Nahuel? Nahuel Sosa. Sosa. Juan, ¿cómo estás? Todo bien, Acá, por suerte. Llegando al viernes. Sí. Con lo último. Hablando de vinos, ¿no? ¿Viste cómo es esto? Bueno, sabemos que mañana no vamos a poder, así que hoy hablemos de vinos y tratemos de descorchar uno antes de que termine el viernes. Se toma hoy, mañana no, ¿verdad? Bueno. O se toma todo el fin de. Y yo ahora me tengo que ir a ver una banda, unos amigos Ciruelo, que tocan así estilo Invisible, tipo Spinetta. Ah, qué bueno. Así que ahí en Palermo con un buen vinito. Eso es con un vino. Eso es con un vino. La previa de vino habla de una edad ya mediana, ¿no? La previa con cerveza para los jóvenes, la previa de vino. No me molesta que me pongas entre los maduros. No estoy catalogando, estoy describiendo la situación. No hay ningún problema con eso. Y el domingo a la noche yo creo que, sea cual sea el resultado, vamos a necesitar beber algo, ¿no? Hay que brindar porque estamos el tipo viviendo. de bebida con el que se tome el domingo a la noche define un poco la identidad política. Interesante. Si es un champagne, por ejemplo. Interesante o si es un vino damajuana. Sí. O no sé, un Fernet, por ejemplo. O si es un whisky. ¡Apa, el whisky! En fin, bueno, no hablemos tanto de bebidas que
Se me empieza a secar un poquitito la garganta. Esto es Metámonos agua, con las noticias de hoy, noticias en el furgón este viernes. ¿Qué tenemos, Fabi? Vamos a repasar las noticias en el furgón porque quienes seguramente están brindando en este momento son el presidente Luis Caputo, que se encontraron hace instantes para, bueno, esta nueva convención del JP Morgan que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. No particularmente porque sean las elecciones el domingo. Coincidió, esto hay que decirlo porque muchos estaban preguntando, ¿tiene que ver con las elecciones? ¿Vinieron a marcar agenda? No, es algo que se decidió en abril, pero bueno, da la casualidad que coincide con el fin de semana electoral, ¿no? Es impresionante la cantidad de coincidencias, ¿no? Muchas coincidencias. Si pensamos en Toto Caputo, en el nuevo canciller, quién es, dónde trabajaba antes. La verdad que sí, Es esta reunión que se hace no en la Casa Rosada, no en un lugar, digamos, de las instituciones formales de la administración pública, sino en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Allí se están reuniendo. Van a colgar al gobierno de Milei en el Museo de Arte Decorativo, me parece. Sé si van a colgar al gobierno sí. Seguro que alguien va a terminar colgado y seguramente van a colgar la bandera de Estados Unidos, que es la que de alguna manera están homenajeando en esta gran reunión. Como bien adelantaste, ayer protagonizaron un cóctel en el Teatro Colón. Ahí sí que se brindó con champagne, seguramente. Y del champagne inaccesible para el bolsillo de los argentinos, con figuras muy destacadas como el ex ministro británico Tony Blair, también Condoleezza Rice, estuvo Mauricio Macri, Marcos Galperín, estuvo Elstein, por supuesto, ahí, entre otros empresarios también del sector argentino y del sector internacional. Y a solas con Jamie Dimon, no sabemos qué sucedió allí, la verdad que no trascendió ninguna información, pero entendemos que estos encuentros, el de ayer y los de hoy, tienen que ver con, bueno, saldar esta negociación que está teniendo justamente Caputo para garantizar la asistencia financiera de Estados Unidos, que se espera que sea de 20 millones, complementando el swap, ¿no? 20 mil millones, complementando el swap entre Estados Unidos y Argentina. Y también, como decíamos recién, a horas de conocerse la designación de Pablo Quirno, que seguramente va a estar en algunos de estos encuentros. Por lo tanto, hay, me parece, tres cosas a destacar, que tiene que ver con cuáles son los objetivos. A muy corto plazo, yo creo que el gobierno está apostando que estas fotos que estamos viendo hoy contribuyan al resultado del domingo, ¿no? Claro, mostrar cierto acompañamiento de la banca internacional al proyecto de Javier Milei. A corto mediano plazo, reforzar la banca, me parece reforzar las reservas del Banco Central y dar señales de confianza hacia el mercado después de varias semanas de tensión cambiaria. Y por otro lado, a mediano plazo, profundizar esta visión promercado que tiene la Argentina con el gobierno de Milei y reforzar, me parece, el eje más poderoso del gabinete, que es el económico, también pensando en los próximos 2 años o estas reformas de segunda generación que está marcando el gobierno nacional. Hago un asterisco aquí para contarte que en un ratito vamos a seguir hablando de la banca JP Morgan porque notamos que está tomando un protagonismo bastante importante en la coyuntura, en la actualidad argentina, así que nos interesa conocer un poco la historia. ¿Qué es la banca JP Morgan? ¿No? Claro, ¿quiénes son? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál fue el recorrido de esta banca? ¿Quién fue el fundador? Si fue una decisión de la JP en su momento. Bueno, claro. De la JP Morgan, me encanta. Y la foto de estos encuentros me parece que es un choque con la realidad del poder adquisitivo de los argentinos y en ese sentido se conoció, me parece esta es la segunda noticia, el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que publicó ayer justamente los resultados de la encuesta de supermercados para el mes de agosto que muestra que Argentina continúa con una caída en las ventas, una caída en el consumo popular. Las ventas en los supermercados acumulan 5 meses consecutivos en caída, tocando en agosto el nivel más bajo desde diciembre de 2024. O sea, tenemos 5 meses de caída. Claro, de repente vos ves los mercados celebrando esta convención del JP Morgan. Las fotos de Milei con Tony Blair, con Marcos Galperín. Decís, ¿qué festejan? Si los argentinos y las argentinas no podemos comprar en los supermercados. Tenemos algunas placas para describir justamente este informe del INDEC. Vamos a hacer un repaso. Lo que se ve arriba es la retracción en la venta de supermercados del 0,2% en la facturación. Esto a precios contantes con respecto a julio pasado.
En la comparación interanual hay que decirlo que el crecimiento, hubo un crecimiento de 0,3% en los términos reales, pero la verdad que en los hechos es casi un estancamiento, porque 0,3% no significa absolutamente nada, y los datos reflejan el colapso del poder adquisitivo de los argentinos, sobre todo de la clase trabajadora, que está obligada a recortar los gastos más esenciales, ¿no? Vamos a la segunda placa, que tiene que ver con los supermercados mayoristas. Este es parte del informe del INDEC sobre el mes de agosto. Habla de los autoservicios mayoristas. Bueno, la encuesta lo que dice es que las ventas treparon 1% en agosto con respecto al mes anterior, pero disminuyeron 8,4% interanual en agosto de 2025. Rompieron una racha de 4 meses que venían en declive, sin embargo, son los mínimos de toda la serie histórica, es decir, desde que se empezó a medir estamos casi rozando los mínimos en ventas de los mayoristas. Claro, llama la atención, ¿no? ¿Qué festejan? ¿Qué es lo que están de alguna manera celebrando? ¿O qué es lo que viene a ponderar el mercado internacional de Argentina? Bueno, hablamos justamente, ¿no?, del modelo de especulación financiera en contra del modelo industrial, el modelo de soberanía nacional, y esta me parece que es la foto más clara, el encuentro de estos empresarios de las finanzas con Javier Milei, mientras los argentinos no podemos ni acceder a los consumos básicos, porque estamos hablando de supermercados y supermercados mayoristas. Los empresarios del sector hablan de que estamos en un consumo de supervivencia, que gráfica me parece ilustra muy bien lo que estamos viviendo los argentinos. Si te parece, Juan, pasamos a la próxima noticia, sí, claro, que tiene que ver con el sector de discapacidad, porque la Agencia Nacional de Discapacidad finalmente va a restablecer las más de 100.000 pensiones por invalidez, pensiones por discapacidad, que fueron suspendidas a lo largo de estos 2 años. Recordemos que habían sido suspendidas por una decisión del Poder Ejecutivo. Bueno, lo que estamos viendo acá es el informe, la resolución que salió en el boletín oficial. Esto tiene que ver con una orden judicial que obligó al organismo a restablecer los pagos y detener las nuevas auditorías. La medida tiene que ver con la lucha de estos sectores de discapacidad que vienen además manifestándose en las calles, pero particularmente por la acumulación de fallos adversos que acumulan en fueros federales, luego de que varias personas y organismos del sector denunciaron justamente al gobierno por la suspensión masiva de las pensiones. En particular, el último fallo fue la semana pasada del Juzgado Federal número 2 de Catamarca. El juez Guillermo Díaz Martínez le exigió a la Agencia Nacional de Discapacidad el restablecimiento de estas pensiones al aceptar la cautelar de una persona y de la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, junto con los defensores del pueblo de la provincia, que fueron los que iniciaron esta causa. ¿Te acordás que ayer hablamos de la causa que inició las universidades? Claro. Bueno, acá también vemos cómo empiezan a judicializar los sectores perjudicados por este gobierno, en este caso discapacidad. Ayer hablamos de la causa que estaba iniciando el sector universitario y para complementar, bueno, ahora se conoce la judicialización del sector de pediatría. Claro. Esta es la última noticia que tenemos para compartir, una denuncia penal contra Javier Milei, también contra Nicolás Pose, el jefe de gabinete, y contra el ministro Lugones, el ministro de Salud. Nicolás Pose porque era el jefe de gabinete en su momento. En su momento, claro, exactamente. En el momento en que se suspendió, claro, no solamente se desfinanció el sector, sino que se aprobó la ley. En realidad, lo que están pidiendo es el restablecimiento de la ley de financiamiento de la emergencia pediátrica, tal como sucedió con los otros sectores. Esto habla de que, de alguna manera, la justicia hace un poco de equilibrio, ¿no? O en algunos sectores está empezando a reflejar lo que pasa en la calle, el malestar de estos colectivos que se traslada a procesos judiciales y, en este caso, a fallos favorables, como fue el caso de Andis. Hay que ver qué va a suceder con esto. La causa la inició la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, que apuntan al no cumplimiento de la ley de emergencia pediátrica, que fue sancionada y reglamentada hace meses, y por otro lado,
la denuncia penal contra estos 3 funcionarios, incluido Milei. Lo que denuncian es que el gobierno no liberó el presupuesto y que la respuesta oficial es que no hay fondos, cuando sabemos que en realidad esto es una respuesta completamente discrecional vinculada al modelo de ajuste y de equilibrio fiscal del gobierno. Así que hay que ver cómo continúa este proceso judicial. Tenemos el antecedente de la Andis para empezar a pensar que puede haber, ¿no?, algún norte en el sentido de una respuesta a estos sectores que han sido perjudicados en los últimos meses. Ojalá que así sea, ¿no? Porque, bueno, el tiempo corre, además. Sí, además los perjudicados son los niños. Sí, por supuesto. Y el futuro de la Argentina. Y hay un mientras tanto, digo, toda esta demora es demora que, bueno, que cuesta... Bueno, los trabajadores ya están denunciando, digamos, que casi está suspendido, ¿no?, claro, el funcionamiento ordinario del hospital, así que vendría bien que la justicia actúe con celeridad. Algunas de las noticias del día. Vamos a meternos en otro tema ahora que es del día, es de todos los días y tiene que ver con también casos que venimos observando últimamente en los medios. Vamos a hablar de violencia de género y de cómo los medios vienen tratando últimamente casos que tienen que ver con la violencia de género. El caso de esta semana es el de Lourdes de Bandana, ¿no? Y que un tratamiento, bueno, no del todo feliz de parte de muchos medios con respecto a la situación que está atravesando. Yo diría que peor que no del todo feliz, casi cómplice del sistema patriarcal, revictimizante y al mismo tiempo evidenciando, me parece, los baches que se profundizaron durante estos 2 años de gobierno, ¿no?, en el sentido de la eliminación de un montón de políticas que acompañaban a las víctimas y al mismo tiempo habilitando que los discursos negacionistas circulen y se instalen en los medios de comunicación. Ahora nos vamos a meter en detalle por qué hablamos de complicidad de medios, exactamente cómo fue el tratamiento, pero saludamos a nuestras invitadas para esta mesa. Florencia Alcaraz, periodista y activista del colectivo Ni Una Menos. Gracias, Flor, por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y saludamos también a Mónica Menini, abogada y especialista en atención en violencia de género. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Bueno, ustedes, ¿qué han observado? Por ejemplo, digo, tomamos como ejemplo el caso de Lourdes de estos últimos días. ¿Qué han observado en la forma en que los medios han tratado este caso? Bueno, creo que no nos sorprende para nada porque el discurso oficial hoy es el odio hacia las mujeres, el desprecio y la negación de la violencia de género, y creo que es parte de la Argentina de hoy, lamentablemente, ¿no? Entonces los medios de alguna manera replican y hemos retrocedido un montón de avances que hemos tenido en la conversación social sobre estos temas. Sí, lo que yo voy a matizar ahí un poco, creo que también en estos casos, al ser un cruce entre el mundo del espectáculo y también la crónica policial, creo que en algunos casos específicos como estos sirve para muchísimas mujeres que están atravesando violencia de género o situaciones de maltrato, sirve para encontrar en sus propias historias justamente el reflejo de lo que están viendo con estos personajes mediáticos. Y lo que suele pasar cuando hay esta hipermediatización que roza la espectacularización es que aumentan los pedidos de ayuda. Entonces, por un lado, sí, por supuesto, criticar la cobertura, pero por otro lado, decir que estas coberturas también son útiles para que muchas mujeres en sus casas se den cuenta que están atravesando una situación que no debería ser naturalizada y que tienen que pedir ayuda. Entonces, también me parece que ahí entramos en una especie de trampa porque hoy el Estado ha desmantelado todas las políticas, como contaba Fabi. Entonces lo que va a pasar es que muchas mujeres seguramente salgan a pedir ayuda al Estado y se encuentren con un paredón. Entonces ahí aparece el trabajo también del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, de las organizaciones que acompañan esas situaciones justamente. Mónica. Claro, porque mira, 2 cosas. El otro día escuché qué responsable esta mujer que no decía dónde estaba. Que no contestaba dónde estaba. Qué irresponsable. Qué irresponsable. La falta de entendimiento de las situaciones en las que están las personas y las mujeres que son víctimas de violencia. Fíjense también que muchos comentarios de la gente de, bueno, debe ser que no quiere salir de la situación. Cosas que hemos escuchado hace tantos años. Le gusta que le peguen, le gusta estar en esa situación, ahí parece que encuentra placer. Complicado que además los medios de comunicación lo comuniquen de esa forma, ¿no? Porque otra situación más, quiero decir, también he escuchado en los medios, la mamá y las amigas tuvieron un sexto sentido, decían.
Y la mamá y las amigas midieron el riesgo, así le llamamos nosotras, midieron el riesgo en el que estaba. Cuando uno mide el riesgo, busca diferentes factores. Entonces se encontraban en una situación en la que ya había sucedido antes, esta persona tenía antecedentes, no solo con ella, sino con otras mujeres, podía estar manejando sus redes sociales, la tenía aislada, ese es un tema enorme, ¿no? Aislada de su mamá, de su hermana, de sus amigas, muy común, por otro lado, que suceda. Ahí no, bueno, hay muchos otros factores por los cuales quienes somos técnicos en esta tarea medimos inmediatamente el riesgo. No lo podían medir los medios de comunicación. Decían que la mamá tenía un sexto sentido. Y una tercera pata, la falta de confidencialidad. Me impacta la falta de confidencialidad que roza un delito, ¿no? Que dar a conocer la historia clínica de una paciente es un delito, es secreto profesional, y la historia clínica nos pertenece a cada uno de nosotros, no se puede dar a conocer públicamente, salvo que haya una conferencia de los profesionales de salud, que por supuesto tienen el consentimiento de las personas. Entonces hay varias cuestiones que han quedado ahí rozando, temas que deberíamos empezar a superar en nuestro país. ¿Llegó a elaborarse en algún momento una suerte de protocolo o de manual de, digamos, de buen uso de la cobertura de este tipo de casos? Digo, para que los medios lo lleven adelante. ¿Esto existió en algún momento? Existen, se pueden tomar, están a disposición de quienes trabajamos en los medios. No tiene que haber una ley que obligue a los medios a que tengan coberturas responsables. Esos instrumentos están a disposición. Cuando existía la Defensoría del Público, que sigue existiendo, entiendo, pero no tiene un rol tan activo por el propio desmantelamiento del Estado, había un monitoreo quizás más fuerte, sobre todo de los medios audiovisuales, que la Defensoría es lo que monitorea porque se crea con la ley de medios. Hay protocolos, hay manuales. Yo creo que ya a esta altura esos protocolos son insuficientes y que tienen que ver con una responsabilidad pública y política que tienen que tener quienes están frente a una cámara, quienes escriben una nota, y ya me parece que no pueden hacerse los distraídos. O sea, en Argentina hubo un cambio impresionante, que fue el movimiento Ni Una Menos, hubo una transformación social, hubo una escucha respecto a lo que pasaba con esta problemática que es estructural, y me parece que no pueden dejarla de lado. Digo, si la dejan de lado es porque piensan evidentemente que nuestras vidas no valen o que somos responsables de nuestros propios destinos, que es lo que pasa con estos casos, ¿no? Como la inversión de la carga de la prueba. Es como algo habrá hecho por estar en esa situación, será que tuvo cierta responsabilidad, tendrá que ver con sus consumos. Yo vi también en esta historia, la de Lourdes, como la cobertura respecto a lo que tiene que ver con los consumos problemáticos, con las adicciones, también con mucha irresponsabilidad y como algo que matizaría esa situación de violencia de género. Y en realidad la complejiza, o sea, habría que abordarla con el doble de responsabilidad, justamente porque quizás están viendo personas que también están atravesando una situación de consumo problemático y necesitan ayuda, que también, dicho sea de paso, todos los programas que acompañaban las adicciones y demás también están desmantelados. Entonces creo que estamos como en una situación tramposa y muy compleja, porque por más que tengamos coberturas responsables, después las personas que son las que piden ayuda a partir de estos números que están apareciendo en pantalla, que es la línea 144, que sufrió entre 2024 y este año un 40% de recorte de su personal. Entonces quizás hay un montón de personas que a partir de la historia de Lourdes están viendo las huellas de esa violencia machista en su propia historia, están llamando y quizás no pueden ser atendidas por el Estado, no pueden tener una respuesta porque el personal es escaso. Entonces estamos como en un panorama bastante complejo y bastante tramposo, y yo creo que ya a esta altura el que no tiene una cobertura responsable es porque evidentemente piensa que nuestra vida vale menos, que es lo que está en discusión ahora, que no tenemos derechos y que lo que nos pasa a nosotras no es tan relevante según el propio gobierno. Te agrego, Flor, que en su momento estuvo además la figura de la editora de género en muchos medios, que bueno, en el momento que la ola feminista de alguna manera lo exigía
y era como lo políticamente correcto, los medios la incorporaron. De repente, no sé cuántas quedarán, 2, 3 dando vueltas, Muy pocas, con muchas sí. ganas. Ahora es muy curioso, ¿no? Porque ¿por qué deberían los medios privados alinearse con, no sé, con la posición política de la administración del gobierno nacional en este punto, ¿no? Porque si... Aprovechan la atmósfera Sí, para mí. aprovechan Hay la un atmósfera. aprovechamiento y eso lo vemos todas nosotras en nuestra vida cotidiana, de alguna manera, en el vivir y en el trabajar en los medios y por fuera de los medios también. Es como, bueno, ahora está, la moda es otra. Sí. Entonces aprovechamos y nada, no. Y además un sueldo menos. Claro. Claro. Y dentro de, a ver, el gobierno de Milei siempre tuvo una narrativa antifeminista, ¿no? Ahora, ¿están viendo alguna cuestión que haya cambiado en esa narrativa o se haya profundizado en los últimos meses? O sea, dentro de este gobierno que pregona ciertos discursos de odio, ¿hay algo que están viendo como diferente o que hay que prestarle mayor atención? Por ejemplo, a mí me llamó la atención cuando fue lo del triple femicidio de las chicas en Varela, el enojo que hubo con decir la palabra triple femicidio, ¿no? O sea, parecía que ya se llevaba a distintos campos. Entonces, preguntarles si están viendo algo y sobre todo algo que esté calando más hondo en las juventudes. Sí, ¿sabés qué? Cuando algo fácil, dicen que no hay violencia de género, que no existe la violencia de género, cuando la gente la está viviendo. Y esta falta, como decía Flor, de las posibilidades. Vos fíjate que cuando alguien necesita ayuda es tan complejo que no es fácil entenderlo, no es fácil entender la situación en su conjunto y todos los factores que atraviesan. Se necesitan equipos especializados para acompañar a esa persona. Esos equipos especializados tardan mucho tiempo en especializarse y de repente los borraron de un plumerazo y ahí vamos a tener un bache siempre porque esa gente tuvo que salir a buscar otros trabajos y la teníamos ahí dando ayuda. La responsabilidad, así como estamos ahora hablando de los medios, la responsabilidad es de todos. Parece como que la responsabilidad es de la víctima y la responsabilidad de todos. Los medios, quienes nos están escuchando, porque vos tenés un amigo varón con el que te sentás a conversar, tenés una amiga que no está pudiendo salir o que la acompañaste y volvió. Mucha gente está diciendo eso. No, si va a volver. Bueno, tenemos que saber que es probable que vuelva. Es probable, sí, porque es muy difícil salir de estas situaciones. Requieren de un acompañamiento especializado, requieren de política de Estado, requiere de nosotros este año, se cumplen 30 años que hablamos de eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres. 30 años. Hemos tenido avances, pero la verdad que si una persona, como pasó el otro día con los femicidios en Córdoba, si una persona planifica un femicidio, planifica secuestrar prácticamente a una criatura, pero antes estuvo sentado con un grupo que le decía, está bien, seguramente esa persona está haciendo una falsa denuncia, seguramente está loca, si vos exacerbás eso desde las políticas, desde el discurso, desde decir que están haciendo una transformación cultural diciendo esas palabras, entonces nosotros nunca vamos a poder seguir avanzando. Las políticas de Estado además son políticas que se deben evaluar con el tiempo, no podemos dejar de llevarlas adelante. Vos seguís teniendo una línea 144 débil en este momento, como decía Flor, pero ¿sabés qué? Vos tenés mujeres en nuestro país que viven en la ruralidad, que son indígenas, que no están cerca, no viven en Buenos Aires, no están en la capital de una provincia, necesitan de esa línea 144. En una de esas es el único lugar donde pueden pedir ayuda. Sí, porque además los organismos de la administración pública eliminaron justamente los equipos territoriales, los que iban a las provincias, los que trabajaban mano a mano y codo a codo con las organizaciones. Me sumo a lo que decís para complejizarlo en el sentido de que vos decías lo difícil que es para una víctima salir de una relación de violencia.
Y yo también agrego la cuestión económica. Sí. Porque además dentro digamos, del combo de eliminaciones estaba el programa Acompañar, que era una ayuda económica para las mujeres que denunciaban violencia y estaban transitando esa salida. La eliminación implica que hay una persona, una mujer, que tiene que quedarse a convivir con un violento porque no tiene otra opción y no tiene otra oportunidad. Entonces, la crisis económica no es una situación que no tiene nada que ver. Me parece que atraviesa directamente el aumento de la violencia. Atraviesa totalmente. Sí. Sin autonomía económica es imposible salir de situaciones de violencia de género. Yo me sumo a lo que decía Nahue porque creo que lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de discusiones que se vienen planteando. Empezamos el año con un ministro de Justicia que había propuesto eliminar la figura de femicidio. Yo creo que eso pasó y parece que fue hace un montón de tiempo, pero no fue hace tanto. Entonces lo que estamos viendo ahora con esta escalada de violencia machista, con casos... Un femicidio cada 35 horas en nuestro país ocurrió en lo que va del año y todas estas situaciones que venimos comentando tiene que ver con la consecuencia de esos discursos. Digo, hay que conectar esas ideas. Hubo un freno a eso y también me parece importante recuperarlo porque la manifestación que se hizo el 18 de febrero, la marcha antifascista, hizo que se frenara esa iniciativa que era ir por una discusión en el Congreso para eliminar la figura de femicidio. Pero la idea quedó en el aire y el envalentonamiento de los varones está, digo, eso sucede y lo estamos viendo, son las consecuencias, digo, de esos discursos de odio, de ese desprecio hacia la vida de las mujeres, lo estamos viendo hoy en el día a día. Y ahí, Flor, te pregunté sobre la narrativa del gobierno, sí, ¿no? Pero también dentro de la oposición hubo cierta narrativa de se pasaron 3 pueblos, se sobregiraron, ¿no? Digo, me gustaría también si podés decir ahí, bueno, ¿qué ves? Porque obviamente no estamos poniendo en una cadena de equivalencia sí, la narrativa del gobierno, pero también hay que decir que dentro también de la narrativa de muchos sectores progresistas, populares, peronistas, cercanos, etcétera, digo, para decir que uno puede estar incluido, muchas veces hubo como una cuestión de, bueno, eso, y eso de alguna manera también habilita ciertas prácticas. Sí, yo creo que no nos pasamos ningún pueblo, que no fue suficiente nada de lo que hicimos, si no, no estaríamos acá hablando de eso, digo. Me parece que sí, que bueno, esas son como lecturas políticas que habrá que hacer más a largo plazo y pensar y responsabilizar, ¿no? Digo, porque eso de nos pasamos 3 pueblos y algunos sectores progresistas diciendo eso, me suena también a Patricia Bullrich diciendo que los femicidios son responsabilidad de las feministas. Del feminismo extremo. Claro, entonces como viste, a mí me cuesta como despejar esas ideas y no juntarlas y verlas como un todo y como parte también de no ver la propia responsabilidad que tiene este problema, que es estructural y que, como decía Moni, las respuestas públicas que hubo, las políticas estatales, necesitan una evaluación, necesitan también un registro más a largo plazo, porque si pensamos los tiempos de 2015 hasta hoy, pasaron 10 años y hubo políticas, hubo iniciativas muy interesantes, pero es muy difícil hacer una evaluación de eso porque no hubo tiempo de ver ni el impacto. O sea, antes de 2015 no teníamos ni registro de femicidios, no sabíamos cuántas mujeres mataban en la Argentina. Hoy lo sabemos. Hace 10 años recién, o sea, ¿cómo pensar políticas públicas más a largo plazo? Hubo intentos, hubo iniciativas, el programa Acompañar es ultra novedoso, duró muy poco tiempo para poder decir con una respuesta económica las mujeres pueden salir de la violencia. O sea, no podemos hacer esa evaluación porque lamentablemente se cortan los procesos políticos cuando hay cambio de gobierno. Entonces ahí también hay muchas dificultades para poder evaluar las políticas públicas feministas que dieron respuesta de manera creativa y lo mismo con los medios. El proceso que trató de generar protocolos, instrumentos, seguimientos, también fue muy corto en el tiempo para decir, bueno, hubo transformaciones. Por eso yo creo que los que hoy, nada, se hacen los distraídos es porque antes también pensaban que nuestra vida no valía y le daba lo mismo. Me parece que es un poco por ahí, que solo antes estaban un poco como tenían que dejarse llevar por el momento, entonces que querían como esa corrección política, pero no pensaban lo mismo que ahora, digamos. ¿Sabés qué? Me parece que a veces cuando dicen que nos pasamos 3 pueblos, la verdad que dejamos instalado que muchas posibilidades para las personas que son víctimas de violencia y para otras situaciones, gracias a que hicimos un esfuerzo muy grande como movimiento, muy grande. Hoy día hay gobiernos municipales, hay gobiernos provinciales que siguen sosteniendo equipos técnicos.
Y eso no es de la nada, porque esas son políticas públicas. Mucha gente que nos puede estar escuchando puede pedir ayuda. No solo, vamos a hacer esta aclaración, quien está viviendo la situación de violencia, también la amiga, también la mamá. Ya sé que te dice que vos sentís que no te quiere, que te sentís súper frustrada, ya sé todo eso. Pero vos tenés que poder, vos también pedir ayuda, porque hay una primera red que es la vincular, pero hay otra red muy importante que es la de articulaciones que se hacen con las líneas, que se hacen en las áreas mujeres municipales, que se hacen con las secretarías de género que todavía existen en muchas provincias. Entonces, cuando vos tenés que asistir a alguien que está sufriendo violencia, la primera red que buscamos es la red vincular que tiene. Su familia, sus amigas, la gente que te acompaña, que es tu compañera de trabajo, que estamos un montón de horas juntas. Pero a su vez, esa gente puede ir a buscar estos equipos, que digo que están cercanos en el territorio, y decir que hay una persona que no está pudiendo salir de la violencia y que vos necesitas entender mejor la situación, porque eso se sabe solo cuando estudiaste un montón, pero se puede enseñar a otras personas. Podés entender la situación, podés estar alerta para cuando esa persona diga necesito ayuda. Porque va a haber un momento. Nosotros trabajamos mucho con equipos técnicos porque es un poco frustrante a veces, ¿no? Sí, me imagino. Entonces, trabajamos mucho con equipos técnicos y yo les digo, te juro que un día va a haber un clic, que son infinitos, ¿eh? Bueno, y va a pedir ayuda. Es muy interesante porque habla del rol social, de lo Sí. vincular, de los lazos. Sin embargo, acá había muchas evidencias en términos judiciales que el Estado omitió. Entonces, es cierto que nos salvan las amigas, nos salvan los pares, pero también tendríamos que pedirle al Estado que nos salve, ¿no? En ese sentido, porque está recayendo un trabajo que es un trabajo además muy difícil porque es con una persona cercana, una persona querida, cuando en realidad la tarea debería ser del Estado. ¿Cómo hacemos para no recaer, digamos, sobre los pares y seguir exigiendo, además, en el marco de un gobierno que nos abandona de alguna manera? Eso es algo interesantísimo, porque durante estos años hemos creado mucha institucionalidad. Hemos creado juzgados especialistas en violencia, fiscalías, observatorios. Hemos creado un montón de institucionalidad, voy a llamarle así, dentro del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, en todas las provincias. Y nos sigue atravesando el patriarcado, la discriminación, una mirada de género sesgada, nos sigue atravesando en Vos decís, todas a las propias instituciones. a las propias instituciones. Nosotros vamos a pedir justicia, a una justicia que nos dé acceso. Nos toman la denuncia, porque hace muchos años decían, no nos quieren tomar la denuncia, ¿no? Hoy sigue sucediendo, pero no tanto. Entonces, vamos a la justicia, pero nunca llegamos a tener justicia. Podemos acceder, pero no nos dan justicia. No, y dado también teniendo en cuenta, me parece, la información de los femicidios, muchas denuncian, algunas con incluso voto en antipánico, ¿no? Sí. Algunas instancias intermedias, y sin embargo terminan muertas. Entonces, Bueno, la justicia nunca llega. Es que vos decías el Estado, ¿no? Hablamos bastante de las políticas públicas que hoy están desmanteladas, pero el Poder Judicial creo que es el que más se las Sí. lleva de arriba en relación Sí. a lo que tiene que ver con la Total. violencia machista en los últimos 10 años, digo. Tuvo algunas transformaciones, tuvo algunas respuestas, de hecho en su momento la Corte sacó el registro de femicidios que fue importante, pero después en el accionar en el día a día es como que no pasó nada y viste, no hubo ningún Quisieron cambio. tomar la capacitación de la ley Micaela. No, no la tal cual, necesitamos. hicieron Creo una que ley Micaela necesitamos. propia, ellos ¿no? están por encima de todo, digo, y en este caso se ve súper claro. Hay un montón de fallas. Si repasamos el caso de Lourdes, la policía, que tan guapa es para tirar abajo una puerta cuando tiene que hacer un allanamiento por cualquier cosa, en este caso no, pedía toda la institucionalidad, la orden del fiscal, la orden del juez,
quienes trabajamos en casos policiales y judiciales sabemos que a veces la policía te tira abajo la puerta y después viene la firma, digo, porque sabe que hay riesgo, porque sabe que tiene que intervenir. En este caso no, parece que fueron súper protocolares, esperaron. Después también la firma del fiscal, la firma del juez para poder entrar a esa casa y ver qué estaba pasando. Y si esto le pasa a una chica que tiene, no sé, un montón de cámaras en la puerta de esa casa, haciendo una transmisión en vivo en los canales de noticia, cubriendo el caso desde la perspectiva policial, desde la perspectiva de espectáculos. Imagínense qué le pasa a una piba que está haciendo una denuncia en un pueblo de nuestro extenso y hermoso país. Digo, la respuesta es cero. Digo, acá había, durante casi un día entero estuvimos esperando que un tipo, porque es un tipo, firmara una orden para que interviniera en esa situación que no se sabía qué estaba pasando. Entonces, sí, yo creo que el Poder Judicial como estructura y como parte del Estado es el que más de arriba se la lleva cuando responsabilizamos al Estado y le exigimos que nos cuiden y que no sean únicamente nuestras madres, en este caso, nuestras amigas, nuestras compañeras, que son esas redes de mujeres que terminan salvando, en este caso, como evidencia y como ejemplo de un montón de otros casos. Quisiera que cuenten esto de la negativa de parte del Poder Judicial a la capacitación en relación a la ley Micaela. ¿Cómo es esto? ¿Qué fue lo que pasó? Para que, bueno, nos enteremos un poco todos. Sí. Bueno, esa ley era para los 3 poderes, es una ley súper interesante porque obliga a la formación y la sensibilización en temas de género. Fue una de estas tantas leyes que surgen en este ciclo en el que pudimos empujar justamente un montón de legislaciones vinculadas a la agenda de género y de derechos humanos, y la tenían que tomar el Ejecutivo y el Legislativo y, por supuesto, el Poder Judicial. El Poder Judicial dijo no. Sacó una acordada, un escrito y dijo, no, nosotras tenemos hace un montón de tiempo formaciones que tienen que ver con la OVD, con la Oficina de Violencia de Género, que es emblemática y que es importantísima. Ahí Carmen Argibay ha dejado un legado importantísimo, pero lamentablemente no está más. Y eso también, las personas dejan sus huellas en las instituciones, pero después cuando se van, también muchas otras personas se hacen las distraídas. Y hoy ya no hay mujeres en la Corte Suprema. Tal cual. Y es como, bueno, no, nosotros como tenemos OVD y hace tiempo que tenemos capacitaciones, nuestras propias capacitaciones, estoy resumiendo la acordada que sacaron, no necesitamos ley Micaela. Y así como mandaron un besito, chau ley Micaela y chau también ley y Congreso, porque el Congreso dijo que todos los poderes tenían que tomar esa capacitación. Así que tampoco la tomaron. Hay avances, porque en los últimos años hubo sensibilizaciones, capacitaciones, nuevas áreas vinculadas al género dentro del Poder Judicial, pero son los que más tienen, bueno, su propia poder de alguna forma. No, y algo interesante es que cuando uno habla del Poder Judicial, tal vez el que está del otro lado piensa en la Corte, en algún fallo histórico. El Poder Judicial también actúa en el momento en que uno va a hacer una denuncia, y te da o no atribuciones o te da o no herramientas para que vos puedas resolver una situación de tu casa. Entonces, esto realmente afecta la vida cotidiana de estas mujeres que van a hacer una denuncia. Incluso estoy pensando ahora en las fuerzas de seguridad, que en muchos casos revictimizan, te hacen contar lo que te pasó una y otra vez, en malas condiciones. Digo, me parece que no hay que pensar en la justicia como algo lejano. Justamente la justicia tendría que llegar a la puerta y ingresar en la vida privada de estas mujeres que están pidiendo ayuda. Y esto en general no sucede, o si sucede es para revictimizar. Son la cara del Estado de alguna manera, porque son la mesa de entrada de cuando una mujer se acerca a pedir ayuda, quizás son el primer rostro que ven del Estado y lo primero que tienen es burocracia, un lenguaje complejo que no entienden, muchas dificultades y bueno, tiempos que son larguísimos. Ustedes hablaban antes y lo mencionábamos, el caso de las chicas de Brenda, Lara y Morena. En el caso de Lara, que era menor y que estaba en situación de prostitución, explotación sexual, había denuncias respecto a ella y esas denuncias tampoco pasaron y el Poder Judicial también las dejó como en un cajón, en un expediente. Digo, también la propia burocracia del Estado de alguna manera se muerde la cola y está eso registrado en algún lado, en algún expediente, en algún papel, pero no pasa nada con eso. Volviendo a las coberturas mediáticas de estos casos, ¿qué es lo que habitualmente estamos viendo que se hace mal y cómo debería hacerse lo que se hace mal? Bueno, lo primero, yo agradezco que ustedes nos inviten a nosotras, porque lo primero es hablar con conocimiento, ¿no? Uno puede, hay mucha opinión
sobre situaciones que la gente no entiende del todo y que las víctimas no pueden explicar. Y Se que opina las con personas- ligereza. ¿Cómo? Se opina con ligereza. Claro, se opina sobre algo que es muy complejo, como la violencia, además en todas sus modalidades. Nosotros aquí estamos hablando de violencias que tienen que ver con la pareja, con lo doméstico y todas las demás violencias. Cuando nosotros tenemos una ley que habla de la violencia mediática. Nosotros tenemos una ley que habla de la violencia simbólica, que habla de la violencia política que vivimos las mujeres en nuestro país. Entonces, hay mucha falta de conocimiento sobre eso, se opina, sí, no debería. Debería poder conversarse con personas que puedan explicar cuáles son las situaciones que están viviendo las personas que están y cuáles son los factores que viven las personas que están en esas situaciones de violencia y cómo hacen para salir. Como bien vos decías, está sentada, piénsenla así, está sentada en la mesa de la cocina pensando cómo sale de esto. Y tiene un montón de cuestiones alrededor. Mira, una de las cuestiones importantes que les pasan a las mujeres, que las tenemos que hablar, ¿sabes cuál es? Es que en los varones, en las violencias que tienen que ver con lo doméstico, los varones son buenos con los chicos. Los chicos son la luz de sus ojos, son proveedores de esos niños. Él es malo conmigo, dicen las mujeres. Con los chicos no es malo. No pueden medir, no logran medir lo que es para la vida, para la psicología de un niño, ver a tu papá pateándole el piso a tu mamá. De esa es muy difícil volver. Le llamamos testigos. Es una enseñanza espantosa, ¿no? Testigos crónicos de la violencia. Claro. De todo eso debemos hablar, debemos contarle a la gente, salí compañera de esta situación, pedí ayuda. ¿Sabéis que yo he dicho algunas veces? Vos me pedís ayuda a mí, que me ves por primera vez, ¿por qué no le pedís ayuda a tu mamá? No, porque mi mamá ya está cansada, porque un montón de veces. ¿Sabes qué? Llamamos a la mamá y la mamá dice, sí, señora, ya sé la situación. ¿Ella quiere salir ahora? Bueno, acá estoy. Y aparece la mamá, la hermana, ¿vieron en estos días? Aparece la mamá, la hermana, el hermano varón, las amigas, porque estuvo aislada, porque le dijeron, tu mamá es una loca, tu amiga la que se divorció hace poco, lo único que quiere es es una despechada y te quiere meter a vos en lo mismo. Aislar a la víctima en muchos casos es parte del procedimiento, digamos. Es parte, no es algo que la persona vive en un día, son procesos que viven las personas. Lo mismo que los hombres violentos. Ahora hay algunos programas que se están trabajando en las provincias más que nada para trabajar con hombres violentos. Hace muchos años las feministas yo decía, no, yo no trabajo con los hombres, yo trabajo con las mujeres víctimas. Actualmente hay una tendencia, tiene que ver con que debe haber varones que trabajen, que tengan especialidad para trabajar con otros varones. Pero es interesante además que todo eso se que Moni, divulgue. es una cuestión relacional. No hay mujeres violentadas sin hombres violentos. Entonces, es como, ¿qué hacemos con la otra mitad? Y ahí es cuando siempre quienes comunicamos en términos de género y con mirada feminista, estamos pidiendo constantemente un poco, bueno, varones como súmense, ¿no? Hagan su tarea, necesitamos de ustedes. Solas, creo que más que para esto no podemos, porque la sociedad además está conformada por varones y en general las instituciones y las mesas de decisión política, de decisión económica, están conformadas por varones. Entonces, hasta que nosotros lleguemos a esas instancias, por lo menos necesitamos que esos varones también tomen decisiones en ese sentido y que se sumen a
a los debates y que hagan el ejercicio de construirse. No sé cómo ven esto, este llamado, esta iniciativa. Sí, que encuentren sus propios espacios de reflexión. Yo veía en este último tiempo que hubo una serie de casos muy resonantes y algunas compañeras decían, bueno, no los veo compartiendo en las redes sociales. Yo no quiero que compartan nada, chicos. O sea, cambien su forma de vernos y respétennos como ser humano y ya está. Y dejen de maltratarnos y está todo bien. No compartan nada, no es necesario. Si quieren hacerlo, buenísimo, porque suma a la conversación social, pero con que nos traten con respeto es lo primero que necesitamos. Sí, porque podés compartir en redes sociales, Sí, que eso te monta un perfil, en todo caso, de un tipo, pero... Un montón de esos casos. Sí, sí, por eso, viste, por mí que no compartan nada, pero que nos traten con respeto, que entiendan que somos seres humanos como ustedes. Es algo tan básico. Y sí, creo que volviendo a lo que preguntaba Juan, me parece que estamos como en una era en que todo es debatible, ¿no? El concepto femicidio es debatible, la palabra de las mujeres es debatible. Pasamos de creer en la palabra de las mujeres a que sea todo cuestión de debate, ¿no? Digo, cosas que creíamos que ya estaban saldadas o que habíamos avanzado en esa conversación, y me parece que tomar estos temas como si fuese un panel de un programa de espectáculos y en el sentido de debate panelista, ¿no? Es un problema. Es esto que decía Moni, de no tomar el tema con la seriedad que corresponde, con información, con pedagogía, con empatía, digo, con una mínima empatía. Pasó con el caso de las chicas de La Matanza, que todo el tiempo se hacía énfasis, no sé si recuerdan, que ellas habían subido voluntariamente a la camioneta, ¿no? Como si fuese responsabilidad de ellas, ¿viste? Como, y sí, además, como si subir una camioneta sea una forma de que te maten, ¿no? ¿Viste? Como que va buscando como vueltas también las formas en las que se reproduce el discurso machista en la televisión o en los medios en general. Digo, ya no se dice esto de la pollera corta o cosas más obvias, sino que hay cosas más rebuscadas. Entonces, rescato eso porque me parece algo como a subrayar esto de, bueno, voluntariamente, ellas llegaron hasta ahí, ¿no? Y ahí eso es lo que abre la puerta a después discutir algunas cuestiones más estructurales como esto. Bueno, ¿fue o no femicidio? La justicia es la que tiene que resolver si es femicidio, no un debate en la televisión. Entonces, como me parece de separar esas cuestiones de alguna forma. Les agradecemos a ambas que hayan estado con nosotros. Fue un placer. Gracias, Mónica. muchas Gracias y por supuesto vamos a seguir con atención el tema permanentemente. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Nosotros tenemos muchos más temas, en realidad no muchos, un par de temas más, pero interesantes y a los que le vamos a dedicar un tiempo, y uno tiene que ver con las elecciones de este domingo, ¿no? Va a ser una experiencia nueva para buena parte de los ciudadanos de este país, la boleta única de papel, y para tener un poquito de detalles de cómo se espera que esto funcione, tenemos una comunicación ahora con Manuel Moñi. Manuel es coordinador general de procesos electorales y entiendo que ya está en línea para que lo saludemos. Manuel, buenas noches. Aquí el equipo de Bienvenidos al Tren te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Estamos ahí, bueno, a horas de los comicios del domingo. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo están viendo que está el conocimiento de los ciudadanos en todo el país sobre el uso de la boleta única de papel? Bueno, esto que para muchos va a ser una novedad. Exacto, la primera vez a nivel nacional que vamos a tener una boleta única, toda la oferta electoral condensada en un solo instrumento que lo va a proveer la autoridad de mesa a cada uno de los electores. La verdad que hace muchos meses la justicia electoral viene trabajando en dos líneas muy claras de acción que tiene que ver con la capacitación de los actores del proceso electoral, esto de las autoridades de mesa básicamente, como así también la información ciudadana, ¿no? Porque es importante que la gente sepa con qué nos vamos a encontrar el domingo. ¿Y qué pensás sobre esto? ¿Te parece que las campañas en todo caso han funcionado adecuadamente, que hay un nivel de conocimiento alto sobre cómo manejarnos con la boleta única de papel? Sí, la verdad que los indicadores están dando que la gente está comprendiendo el sistema, es un sistema muy intuitivo, no obstante estamos siempre, tengamos en cuenta que estamos frente a una primera experiencia. Hay ciudadanos en los cuales nunca han votado con este tipo de boleta. Por ejemplo, la provincia de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, sí a nivel local. Pero a nivel nacional, la verdad, hay muchas provincias que no. Entonces, a ese segmento es que apuntamos, ¿sí? Como para comprender una boleta que, la verdad, es un instrumento, ustedes lo van a ver acá, es un instrumento muy, muy intuitivo, ¿sí?
muy sencillo para entender. Es un cuadro de doble entrada, ¿sí? Adoptamos el sistema que adopta la provincia de Mendoza, donde en las columnas tenemos las agrupaciones políticas que participan y en las filas tenemos las categorías. Manuel, ¿qué tal? Te saluda Nahuel Sosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, te quería hacer una consulta. Vos mencionaste recién que en Córdoba y en Mendoza se han hecho ya experiencias para elecciones locales. Pero, por ejemplo, en algunas, sobre todo las primeras experiencias que hicieron en Córdoba, dio como algo llamativo que hubo un alto porcentaje de voto nulo o en blanco, ¿no? Las primeras veces que se probaba. ¿Hay cierto temor a que esta falta todavía o poca educación cívica al respecto con este método, porque se está inaugurando el domingo, pueda perjudicar o pueda llevar a que haya mayor cantidad de voto nulo o voto en blanco? La verdad que nosotros hemos trabajado sobre los insumos que arrojaron las experiencias locales y precisamente uno de ellos tenía que ver con el voto en blanco o el voto nulo, sobre todo en aquellas categorías, en aquellas elecciones donde había más de 2 categorías o más de una categoría, como va a pasar, por ejemplo, en 8 de nuestras provincias donde van a elegir senadores y diputados nacionales, mientras que en el resto solo una categoría, diputados nacionales, se estima que va a ser una elección sencilla, ¿no? No obstante, hemos profundizado este concepto de el voto por categoría. Recordemos esto, siempre nosotros vamos a tener que votar por categoría. ¿Por qué? Porque nuestro sistema no prevé en la boleta única papel la elección por agrupación política, por lista completa como lo conocíamos o como lo conocemos en alguna de las provincias. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? Fabiana Solano te saluda. Buenas noches. Quería consultarte este nuevo sistema, ¿cómo modifica el sistema de recuento de los votos? Porque históricamente la cultura también democrática argentina tenía que ver con esto de, bueno, ponerlos en pilas, es una cosa como muy ilustrativa. Bueno, esto cambia absolutamente la forma de recuento. ¿Cómo es ese sistema? Exactamente. Ahora la autoridad de mesa lo que va a hacer es, una vez que vacía la urna y se encuentra en la mesa con todas las boletas dobladas, obviamente para preservar el derecho al voto, lo que va a hacer es darle al vocal un afiche borrador donde tiene una réplica de la estructura de la boleta, ¿sí? Y para cada agrupación tiene grisado, ¿vieron los 5 puntos de la casa del truco, del juego del truco? Bien. Sí. Tiene ese grisado. Entonces, la autoridad de mesa lo que va a hacer es abrir cada una de las boletas y frente a los fiscales va a determinar qué tipo de voto es y para qué agrupación. Entonces, el vocal lo que va a hacer es ir llenando este borrador de manera tal que al finalizar el recuento ya tenga los números para pasar al acta de escrutinio, ¿sí? Y agilizar este trámite. O sea, pero recordemos que lo que cambia es el instrumento de votación. Lo que permanece intacto es la estructura y garantía del sistema, por ejemplo, en este momento del escrutinio que hablábamos, la presencia de los fiscales de las agrupaciones. Claro, es lo mismo. Si pasamos a, bueno, lo que sucede un rato después, ¿no? El procesamiento de los datos, los cómputos, el anuncio de los resultados. ¿Cuál es la expectativa con respecto al domingo a la noche? ¿En qué momento estaremos enterándonos más o menos de cómo salió la elección en cada distrito? Bien, tengamos en cuenta que lo que estamos hablando es del escrutinio provisorio, ¿sí? En realidad los escrutinios son 2, el escrutinio de mesa, que es el que va a realizar cada uno de los ciudadanos el día domingo a partir de las 18 horas, y el escrutinio definitivo que realiza la justicia a partir de las 48 horas, o sea, a partir del día miércoles, cerrados los comicios. Ahora, el escrutinio provisorio es un escrutinio que lleva adelante el Ministerio del Interior, cuya finalidad es informar a la ciudadanía, ¿sí? Para que ese día conozca cuáles han sido las tendencias, ¿sí? Respecto de la elección, dado que precisamente va a comenzar el cómputo final a las 48 horas. Ahora, este procedimiento, ¿sí? Llevado a cabo por el Ministerio del Interior, lo que hace es, mediante una copia del acta, ¿sí? Reproducida en el telegrama, la empresa del correo lo transmite a un centro de monitoreo
y ahí se van procediendo al cómputo. Se estima que a partir de las 21 horas, porque es el límite que marca la ley, recordemos que antes de las 3 horas del cierre no pueden darse ningún tipo de datos, ¿sí? Se estima que ahí van a comenzar los datos que van a ser contabilizados por distrito electoral. Recordemos que estamos en elecciones locales, ¿sí? Elecciones por distrito. Excelente, Manuel, muchas gracias por todo lo que nos has contado y esperemos que tengamos una buena elección bueno, que podamos compartir, que tengamos información, la que necesitamos y la que con mucha ansiedad vamos a estar esperando el domingo por la noche lo antes posible. Sin duda así va a ser y a disposición siempre para la información. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Manuel Moñe, coordinador general de procesos electorales, nos contaba un poco sobre lo que nos espera este domingo. Vamos a hacer una pequeña pausa y después me da mucha curiosidad de la mesa que tenemos por delante. Espectacular. La Se viene la JP, JP. pero la JP de allá, Derecha. la de allá, no la de acá. JP Morgan, bueno, los nuevos propietarios. ¿Compraron llave en mano? No sé, vamos a saberlo dentro de un ratito nada más. Quédate ahí que ya volvemos con Bienvenidos al Tren. Haz de tu tiempo en el baño y la ducha una experiencia relajante y sin esfuerzo con el cepillo corporal Pure Perfection. Un increíble cepillo de limpieza para el cuerpo que ofrece mayor alcance para una experiencia más cómoda y sin molestias. El mango alargado de Pure Perfection permite limpiar detrás de los hombros, la espalda, hidratar la parte inferior de las piernas e incluso exfoliar los pies sin esfuerzo. No recuerdo la última vez que pude limpiar mis pies tan fácilmente. Elige entre los 4 cabezales de limpieza multiusos de Pure Perfection para una limpieza corporal de la cabeza a los pies. Utiliza la suave esponja vegetal para un lavado completo, relajante y calmante. El cepillo de cerdas suaves es perfecto para exfoliar y suavizar la piel áspera y seca. El cabezal de silicona ultra suave e higiénico limpia la piel sensible y es ideal para aplicar fácilmente cremas hidratantes y aceites corporales. Y el cabezal de piedra pómez elimina la piel áspera, seca y agrietada de los talones y las plantas de los pies. El increíble diseño del cepillo Pure Perfection permite limpiar, exfoliar y masajear la piel de la cabeza a los pies sin tener que esforzarse demasiado. Además, es recargable por USB, por lo que no es necesario cambiar baterías constantemente. Consigue el cepillo Pure Perfection con todo lo que ves en pantalla. Es una oportunidad única. Esta oferta no está disponible en tiendas, así que llama o compra online ahora y regálate ese alcance extra con el cepillo corporal Pure Perfection. Descubra los productos más novedosos y exclusivos para su hogar en tvcompras.com. No pierda tiempo. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. ¿Alguna vio el uso de Juanita? Hey, ¿aburrida de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Yo, la media tarta que congelé el sábado, medio huevo duro y un sorrentino. Me gustaría media porción de pizza, 3 nuggets de pollo y medio choclo. Crea tu propio menú con lo que tenés en tu casa, con un microondas Atma.
21:35, último bloque de Bienvenidos al Tren esta semana y una mesa muy interesante la que tenemos por delante. Empezamos el programa contándote sobre el desembarco de alguna forma de JP Morgan en nuestro país, ese lindo cóctel en el Teatro Colón con celebridades de la política global, bueno, las reuniones de hoy, reuniones en lugares tal vez menos institucionales, y nos preguntábamos, bueno, ¿quién es esta gente? ¿Qué es JP Morgan? ¿De dónde salió? ¿Y por qué tenemos tantos argentinos que formaron parte de esa escudería y que siguen formando parte de alguna manera? Y bueno, ¿y cuál es en todo caso el poder que puede tener sobre nuestro país? Tenemos a Ana Castellani, doctora en Ciencias Sociales del CONICET. Bienvenida, Ana, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y Alejandro Olmos Gaona, historiador sobre la deuda externa, que además me trajo su libro FMI, La trama oculta de la deuda, impunidad y poder, libro que agradezco mucho, Alejandro. Buenas noches y gracias por venir. Gracias. Bueno, ¿qué es la banca JP Morgan? Perdonen que haga una pregunta tan básica, pero me parece lindo empezar a contar el cuentito desde el principio. Yo, más que nada, puedo decir que es un grupo bancario financiero de los pioneros en el sector en Estados Unidos del siglo XIX, que ha tenido una incidencia muy profunda durante todo el siglo XX en la política norteamericana, porque es uno de los grandes, a la par de Rockefeller o de los Carnegie o de cualquier otro de los grandes campeones de la industria, digamos, de esa etapa mítica del capitalismo norteamericano, pero donde un montón de argentinos han circulado recientemente, en las últimas 4 décadas en especial, se han ido a trabajar ahí como parte de su trayectoria laboral, y eso no sería ningún problema si no fuera por el fenómeno que nos convoca hoy, que es ver cómo después se dedican a ocupar puestos de suma relevancia en la función pública, en el gobierno de Milei más que en ningún otro, y bueno, que ya venga directamente tanta intervención directa de los propios CEOs de JP Morgan a la Argentina, nos abre una pregunta sobre qué particularidad tiene esta etapa como para que tengan que venir personalmente a empezar a ordenar algo vinculado con el gobierno argentino. Y esa pregunta que se nos abre o que se les abre a ustedes que saben, ¿tiene respuesta o le encuentran ustedes alguna respuesta? Bueno, yo tengo una respuesta, porque el filósofo español George Santayana decía: los pueblos que no conocen su historia o que se olvidan están condenados a repetirla. Y acá generalmente nadie se acuerda que el JP Morgan desembarcó en la Argentina en 1992 a través de un contrato que Cavallo firmó con ese benemérito grupo financiero, para que ese grupo le preparara todo el plan que se iba a llevar adelante en 1992 para atrás, hasta el 2000. ¿La convertibilidad? Milagrosamente pude conseguir el proyecto ese, de todo el plan financiero, porque me asombró, primero, que toda la estructura financiera que se iba a llevar adelante la hicieron Morgan, no la hizo Cavallo. Segundo, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial colaboraron con toda la operatoria, y ellos diseñaron los contratos, los bonos que se iban a emitir, y llegaron al extremo de preparar
los dictámenes que debían emitir los abogados que la Argentina tenía en Londres, en Nueva York, en Japón, etcétera. Y esto sería ya de por sí grave, pero más grave aún es que hasta prepararon los dictámenes del asesor letrado del Banco Central y del Procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado Nacional, al que le mandaron lo que debía decir en idioma inglés, ni siquiera tuvieron la cortesía de mandarlo en castellano. Lo tradujeron al Ministerio de Economía, lo mandaron a la Procuración y el Procurador lo firmó sin cambiarle una coma. Y en esos dictámenes aberrantes, porque se estaba legitimando contratos donde se violaba el Estado de Derecho, había cláusulas que yo se las cuento, es decir, cualquiera puede horrorizarse. Este buen señor se había puesto a los banqueros, por supuesto, que como él no conocía la legislación de los Estados Unidos, se confiaba independientemente en los abogados norteamericanos. Como una reestructuración de deuda en 1992 de 32.000 millones de dólares, el defensor del Estado Nacional no va a ponerse a estudiar por lo menos, no sé, un mes y medio, 2, la legislación de los Estados Unidos, porque esos contratos estaban sometidos a esa legislación. Es decir, ese fue el desembargo total de Morgan, que yo no sabía cómo se había estructurado, pero cuando fui auditor de la deuda ecuatoriana y después asesor del presidente Correa, ahí encontré un documento confidencial donde los Morgan decían: nosotros hemos hecho toda la preparación de estos planes, lo hemos hecho con la Argentina, con Brasil, bueno, y ahí detallaba minuciosamente lo que hacían. Y es tal el poder de esta gente que toda esa estructura legal la prepararon sus abogados, Milvan, Tweed, Hadley y McCloy, un estudio de abogados fundado por John McCloy, que fue presidente del Banco Mundial y asesor de 8 presidentes norteamericanos. Entonces, claro, con semejante estructura veo que ahora desembarcan ahora más impúdicamente, porque eso lo hicieron secretamente, es decir, nadie supo nada, se firmó todos esos acuerdos, se firmaron en secreto, como decía. Ahora no, ahora con el presidente Milei y con esta ayuda filantrópica de Donald Trump, aparecen, ¿para qué? Porque en ese momento lo que se estableció era la privatización de todas las empresas públicas, la privatización del sistema jubilatorio, la reforma laboral total porque era restrictiva para las empresas extranjeras. Y como broche de oro, el Banco Mundial nos iba a dar un préstamo para que echáramos a la mayor cantidad de gente que fuera necesaria a los efectos de reducir el déficit fiscal. Ahora, Alejandro, una consulta, ¿no? Porque eso se dio en un contexto donde uno diría que había mayor estabilidad política que ahora. Por ejemplo, en ese momento estaba Carlos Saúl con el peronismo, siendo parte de eso, con un oficialismo fuerte. Ahora hay un nivel de inestabilidad y debilidad política muy grande. Entonces, si nos corremos al campo económico y ponemos la pregunta un poco más política, ¿por qué el JP Morgan está dispuesto a venir en un contexto en el cual el gobierno de Milei está bastante débil como para poder garantizarle aquello que firma? Bueno, porque indudablemente ellos deben haber hecho muchos negocios comprando activos de la Argentina, comprando títulos de la Argentina, como los compraron los amigos de Scott Bessent, ¿no? No porque lo diga yo, sino porque Paul Krugman escribió una nota hace una semana diciendo que acá, aparte de cuestiones geopolíticas, de que a Trump le conviene que la Argentina esté alineada con ellos, porque no tiene buenas relaciones ni con Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, México. Aparte de los negocios, me imagino que querrán tratar de apoderarse de las pocas empresas que tenemos. Acá dicen que hay tierras raras, que son esos elementos que sirven para la tecnología. Es decir, acá hay simplemente una cuestión de negocios, más allá de la inestabilidad. Como suponen que la ayuda norteamericana va a conseguir estabilizar los mercados, cosa que tengo mis dudas porque acabo de ver que Estados Unidos ha largado 2.000 millones de dólares para comprar la moneda argentina y los mercados no se estabilizaron demasiado. Entonces, pienso que simplemente viene a controlar la economía argentina como nunca lo hicieron. Nunca pudieron hacerlo. Ahora, con el presidente que le facilita todo, con un Congreso de la Nación que por prudencia me abstengo de calificar de cómo se maneja, es como que tiene mano libre para hacer lo que nunca pudieron hacer. Porque en la época de Menem, de alguna manera, es decir, había un Congreso que funcionaba, es decir, no se animaban a tanto. Ahora, con el presidente quiere destruir al Estado y, por supuesto, se animan a todo. Ahora, no sé qué Ana dirá sobre esto. Sí, Ana.
No, tengo como una mirada, en algunos puntos coincido, en otros me sigo haciendo preguntas, ¿no? Digo, coincido plenamente en que esto es una situación inédita en el sentido de que tan directamente y tan visiblemente y tan reivindicadamente por parte del oficialismo se dé esta situación flagrante de conflictos de interés como mínimo, porque ya lo teníamos en el gabinete económico cuando vos tenés al presidente y al vice central, al ministro de Economía y a su viceministro, a Demian Reidel, que también fue del JP Morgan y que ahora es presidente de Núcleo Eléctrica, pero también estuvo como jefe de los asesores presidenciales, y ahora el ministro de Relaciones Exteriores, anterior secretario de Economía Internacional del Ministerio de Economía, también es de ahí. Si bien sus pasos fueron en periodos previos, todo ese gabinete económico es un gabinete altamente vinculado al mundo de las finanzas, y ahí la pregunta del millón es qué competencia hay para conducir la economía y un modelo de desarrollo en un país por un equipo integrado puramente, tan homogéneamente por hombres de las finanzas, porque digo hombres porque todos son hombres de las finanzas, y además que todos hayan pasado por varios, pero uno en común, que es este gran grupo financiero internacional que ahora ya viene, y esa presencia, más allá de la razón formal, que es que hay un evento anual del banco y se decidió hacer acá, me parece que da cuenta de lo que decía Nahuel, que es sostener a como dé lugar a este gobierno, por lo menos a que llegue a terminar el mandato como corresponde. Yo creo que hay algo de una intervención más política, más allá de todo el esquema de negocios que no tengo dudas que uno puede ver que se monta ahí. ¿Y cómo hay que interpretar la decisión de nombrar a Kirno como canciller, otro ex JP Morgan, que ahora estaría a cargo de las relaciones exteriores del país? ¿Cómo juega esta designación en la historia que nos están contando? Bueno, en principio, vos has visto que el presidente Trump dijo que, Bessent dijo que una de las cosas que quieren es apartar a China de la Argentina, como si fuera tan fácil, ¿no? Nosotros, además del swap con China por 18.500 millones de dólares, tenemos contratos con China por las represas, es uno de nuestros principales compradores de productos, es decir, no es tan fácil. Entonces, esto de que parece que Wertheim, aparte de tener determinadas posiciones que no tenían nada que ver con eso, es decir, acá la idea es que que el ministro de Relaciones Exteriores empiece a manejar las relaciones exteriores de una manera distinta, totalmente alineada a lo que diga Estados Unidos. Y evidentemente me imagino que Kirno, que es una especie de alfil de Luis Caputo, va a hacer lo que le diga, no va a tener ningún tipo de independencia, no se va a manejar de acuerdo a la tradición de la política exterior argentina. O sea, si le dicen de Estados Unidos hay que votar así, van a votar de esta manera. Es un tipo extremadamente permeable, donde además parece que no ha dado a luz su declaración jurada el año 24, todos sus activos están en los Estados Unidos. Sí, realmente, como decía Ana, es todo un equipo de gente que aún que estuvo en determinado lugar responde a algunos objetivos, ¿no? Geopolíticos, económicos, y esto del sostenimiento del gobierno es clarito. Es clarito porque si no hubiera ocurrido todo esto en el último tiempo, y yo no sé qué hubiera hecho Caputo y todo lo demás. A mí lo que me extraña es que Caputo fue eyectado del Banco Central en el 2018 por pedido del Fondo Monetario. Y Alejandro Werner, en un libro que escribió hace 3 años sobre todo este periodo, cuenta que cuando se enteró que a Caputo nombraban presidente del Banco Central, lo llamó al ministro de Finanzas, Duhovne, para decir que estábamos locos. Pues Caputo puede ser algún buen operador, pero... Y estamos viendo lo que ha hecho. Yo, ahí preguntarte, Ana, vos en alguno de tus libros hablás sobre que hay que tener en cuenta que las élites son heterogéneas, que a veces pueden ser porosas, es decir, que hay que evitar una mirada de que las élites son como un bloque 100% hegemónico, homogéneo, mejor dicho. En esta ocasión, en esta etapa, ¿seguís viendo que hay como ciertas internas entre las fracciones del poder concentrado que sostienen a este gobierno, o más bien hubo una tendencia a unificar a solo una fracción que se ha impuesto sobre el resto? Trato de ser muy breve y voy de lo muy general a lo más local. A nivel mundial yo te diría que hay
claramente una disputa al interior de la élite económica y de esas fracciones con las élites tradicionales de la política, porque la irrupción tecnológica de esta cuarta revolución del siglo XXI ha dado lugar a un perfil de empresario totalmente distinto, que es el empresario tecnológico del Silicon Valley, que tiene una mirada sobre el Estado distinta de la élite económica tradicional, que siempre buscó permear, incidir por distintos mecanismos, lobby, puerta giratoria, lo que quieras, financiamientos de campañas, pero nunca cuestionó la existencia del Estado. Sí quiso moldear su orientación. Esta nueva élite tecnológica necesita que ese Estado cuasi desaparezca, primero por un determinismo tecnológico en el que están convencidos que es mejor que todo se maneje con inteligencia artificial, que es más capaz que cualquier otra gestión humana, pero sobre todo porque necesitan que el Estado no les regule la actividad que tienen. Entonces, eso como lo más general. En Argentina es unívoca el apoyo de parte de las élites económicas a Milei. Lo hemos analizado recientemente, dentro de poco ya sale el informe, pero hasta hoy las 10 corporaciones más importantes de la Argentina se han manifestado públicamente siempre a favor de este gobierno. No quiere decir que no tengan un montón de problemas con él. Me parece que lo de este equipo tan homogéneo en cuanto a la mirada y los intereses que defiende y las trayectorias previas que tienen, dicen algo sobre también la interna y la dinámica del poder del interior del gobierno, ¿no? Se consolida Luis Caputo, se consolida la hermana o Milei en el nombramiento de Kirchner. Eso no termina de quedar claro. Tendremos que ver después de las elecciones cómo se reacomodan esas fichas en el tablero, pero claramente es punto de inflexión. Yo tengo una pregunta muy corta en el marco de la cercanía con las elecciones. Pareciera que todo está bastante orquestado, ¿no? Bueno, ¿y el voto y la democracia y el pueblo argentino qué herramientas tienen para intervenir sobre este gran armado que ahora, bueno, ya se le ven los hilos? De mínima el voto. Y no digo más nada por cuestiones de verdad. Lo segundo y fundamental, tomar conciencia del problema. No es... hay que hacerse la pregunta si para el bien público, para defender los intereses de la nación, un equipo de estas características manejando los resortes principales y la información fundamental que existe en el Estado Nacional tiene que estar en manos de este tipo de gente. Esa es la pregunta que hay que hacerse. No verlo como... no naturalizarlo. No se puede naturalizar que el mesadinerismo maneje el Ministerio de Hacienda. Me gustó lo de mesadinerismo. Sí. Brevemente, tu mirada, porque se nos acaba el programa, Alejandro. No, coincido totalmente con Ana. Indudablemente, aquí lo que ellos quieren es formar una estructura sólida para sostener a un presidente que no le interese el Estado, que únicamente le interese el interés privado y que está convencido que lo privado es lo más importante y lo público hay que dejarlo de lado. Entonces, claro, ha formado todo un equipo, o sea, esta gente ha venido, no la ha formado él, han venido y se han impuesto, porque después de ver la lamentable escena del almuerzo ese con el presidente Trump, donde Trump dijo lo que quiso y de último momento dijo, bueno, vamos a ayudar un poco a la Argentina, le vamos a tirar unos mangos y el presidente humillado, sometido, con parte de su gabinete, siendo un convidado de piedra. Eso demuestra acá hay una estructura que nos van a imponer para que podamos de alguna manera seguir adelante. Alejandro Olmos Gaona, muchas gracias. Ana Castellani, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros hoy. Ha sido un placer escucharlos. Gracias a vos. Favor, gracias a ustedes. Tenemos la tapa de Perfil de mañana para compartir con vos. Te adelantamos lo que te va a estar mostrando Perfil mañana. A ver, 7.400 millones de dólares. El dólar barato le salió caro a Milei. Ese es el título principal. Solo faltan los trapitos. Gracioso el título, con todos los aviones privados de justamente nuestros nuevos dueños, los señores del JP Morgan. Trump y Lula se verán cara a cara. También cuenta Perfil. Está imputada la expareja de Lourdes, refiriéndonos al caso de Lourdes Fernández, lo comentábamos más temprano. Macri evitó hacer campaña por la Libertad Avanza y solo bancó
a los candidatos del PRO. Esto tiene que ver con la foto, ¿no? La foto que se sacó Macri con los candidatos de su partido. Se apuró, porque a lo mejor algunos ya no eran de su partido, si se les sacaba 2 días después. Central ganó y demostró que es el mejor equipo del Clausura. Independiente revivió con un triunfo y mejor juego. Son los títulos principales de Perfil que mañana vas a poder conseguir, por supuesto, en todos los kioscos del país. Nosotros ya estamos cerrando nuestra semana de Bienvenidos al Tren. Bueno, gracias Fabi, gracias Nahuel. Y seguimos, por supuesto, el lunes. El domingo, no importa por quién, pero anda a votar. Es una de esas oportunidades que tenemos cada 2 años de ejercer nuestro poder como ciudadanos. Así que no importa por quién, hacelo por quien a vos te guste, pero por favor, anda a votar. Tenemos que estar todos allí este domingo y esperemos que nos vaya bien. Bueno, sea esto lo que sea.